12. Desmantela el recuerdo de tu antiguo yo. Tercera semana. Lee y aplica lo que has escrito sobre los pasos 5 y 6 antes de hacer las sesiones de meditación de la tercera semana. Paso 5. Observa y recuerda. En este paso observas tu antiguo yo y recuerdas quién no quieres seguir siendo. La meditación, tal como la he definido en la segunda parte del libro, consiste en observar y recordar algo para conocerlo, cultivar el yo y conocer lo que de algún modo desconoces. Aquí serás plenamente consciente al observarlo, de los pensamientos y las acciones inconscientes o habituales de lo que se compone ese estado mental y físico que citaste antes en el paso 2. Reconoce. Después recordarás, rememorándolos, todos los aspectos de tu antiguo yo que no quieres seguir siendo, al saber cuándo estás siendo, tu antigua personalidad, los pensamientos que no quieres seguir teniendo y las conductas que no quieres seguir manifestando, no vuelves a ser nunca más tu antiguo yo, y esto te libera del pasado. Lo que repasas mentalmente y lo que demuestras físicamente es quién eres a nivel neurológico. Tu yo neurológico está hecho de la combinación de tus pensamientos y acciones que tienen lugar a cada momento. Este paso está concebido para que seas más consciente y observes mejor quién has estado siendo. Metacognición. Mientras reflexionas en tu antiguo yo y lo repasas, verás claramente lo que ya no quieres seguir siendo. Observa, sé consciente de tus estados mentales habituales. En el paso 2, reconoce, ya has observado la emoción que te motiva a actuar de una determinada forma. Ahora quiero que conozcas también tus pensamientos y acciones derivados de tus antiguos sentimientos, que los adviertas en la vida cotidiana. A base de práctica serás tan consciente de tus antiguas pautas que no dejarás que se manifiesten. Al saber de antemano lo que tu antiguo ego haría, podrás controlarlo. Y cuando empieces a advertir el sentimiento que normalmente desencadena tus pensamientos y hábitos inconscientes, lo conocerás tan bien que a la menor señal ya te darás cuenta de él. Por ejemplo, si estás superando una dependencia a alguna sustancia como el azúcar o el tabaco, cuanto más pronto adviertas las punzadas y los retortijones que te produce la adicción del cuerpo a estas sustancias, antes podrás luchar contra ella. Todos sabemos cuando empezamos a sentir un deseo irreprimible, comienzas a notar el impulso incontrolable, la pulsión y a veces los gritos de «Adelante, tira la toalla, ríndete, hazlo por esta vez». Mientras sigues progresando y mejorando en ello, con el tiempo advertirás cuando surgen esos imperiosos deseos y estarás mejor equipado para manejarlos. Con el cambio personal ocurre lo mismo, la única diferencia es que la sustancia a la que eres adicto no viene del exterior, sino que eres tú, ya que tus sentimientos y pensamientos son una parte de ti. No obstante, tu verdadera meta es ser tan consciente de tu estado mental limitador que no se te pase por alto ningún pensamiento o conducta. Casi todo cuanto manifestamos empieza con un pensamiento, pero solo por el hecho de tener un pensamiento no significa que haya de ser cierto. La mayoría de pensamientos no son más que viejos circuitos del cerebro creados por voluntad propia a base de repetirlos. Por eso debes preguntarte, ¿es cierto este pensamiento o no es más que lo que pienso y creo mientras me siento así? Si me dejo llevar por este impulso, ¿producirá el mismo resultado de siempre en mi vida? Lo cierto es que son ecos del pasado vinculados a sentimientos fuertes que activan antiguos circuitos del cerebro que te hacen reaccionar de manera previsible. Oportunidad para escribir. ¿Qué pensamientos automáticos tienes al sentir la emoción que has reconocido en el paso 2? Es importante escribirlos y memorizar la lista. Los siguientes ejemplos te ayudarán a reconocer tu singular serie de pensamientos limitadores. Ejemplos de pensamientos automáticos limitadores, tus repeticiones mentales diarias inconscientes. Encontraré trabajo, nadie me escucha nunca, siempre me hacen enojar. Todo el mundo me utiliza. Me rindo. Como hoy es un mal día para mí, no voy a preocuparme en cambiarlo. Mi vida es así por su culpa. No soy demasiado listo que digamos.
No puedo cambiar, lo juro. Quizás sea mejor que lo intente otro día. No me apetece. Mi vida es una mierda. Odio mi situación. Nunca haré nada que valga la pena. Soy un inútil. A tal persona no le caigo bien. Siempre me ha tocado trabajar más que la mayoría. Lo llevo en la sangre. Soy clavado a mi madre. Los habituales, como los pensamientos habituales, también crean tus propios estados mentales negativos. Las emociones que han adiestrado al cuerpo a ser la mente hacen que lleves a cabo acciones memorizadas. Este es quien eres cuando actúas de manera automática. Empiezas haciéndote buenos propósitos, pero acabas descubriéndote sentado en el sofá comiendo patatas fritas, con el mando en una mano y un pitillo en la otra. Sin embargo, varias horas antes proclamabas que ibas a ponerte en forma y a dejar tus conductas autodestructivas. Las mayorías de acciones inconscientes las realizamos para reforzar emocionalmente nuestra personalidad y satisfacer una adicción a fin de volver a sentirnos como de costumbre. Por ejemplo, las personas que se sienten culpables a diario tendrán que hacer determinadas acciones para seguir sintiéndose del mismo modo. La mayoría se meterán en problemas para sentirse más culpables aún. Muchas acciones inconscientes las hacemos para satisfacer a quien somos emocionalmente. Por otro lado, mucha gente manifiesta ciertos hábitos para hacer desaparecer de forma temporal el sentimiento memorizado. Buscan una gratificación instantánea en algo del exterior para evadirse del dolor y el vacío que sienten. La gente se vuelve adicta a los videojuegos, a las drogas, al alcohol, a la comida, el juego o a las compras para hacer desaparecer el dolor y el vacío interior. Nuestras adicciones crean nuestros hábitos y como nada de lo que existe afuera de ellas hará desaparecer para siempre ese vacío, tendrán que hacer cada vez más la actividad a la que son adictos. Y cuando varias horas más tarde la excitación o el subidón se haya disipado, volverán a la misma tendencia adictiva una vez más, pero esta vez prolongándola. Sin embargo, cuando desmemorizamos la emoción negativa de nuestra personalidad, eliminamos la conducta inconsciente destructiva. Oportunidad para escribir. Piensa en la emoción negativa que has identificado. ¿Cómo sueles actuar cuando te sientes de este modo? Tal vez reconozcas tus pautas de conducta en los ejemplos, pero asegúrate de añadir las tuyas a la lista. Escribe cómo te comportas cuando sientes esa emoción. Te voy a dar ejemplos de acciones, conductas limitadoras, tus repeticiones físicas diarias inconscientes. Estar malhumorado, compadecerte de ti sentado solo, comer para ahuyentar la depresión, llamar a alguien para quejarte de lo mal que te sientes, jugar obsesivamente con el ordenador, meterte con un ser querido, beber demasiado y hacer el ridículo, comprar y gastar más dinero del que tienes, dejar las cosas para más tarde, cotillar y propagar rumores, mentir sobre ti, montar un pollo, faltarle el respeto a los compañeros de trabajo, flirtear estando casado, fanfarronear, gritarle a todo el mundo, excederte en los juegos de azar, conducir temerariamente, intentar ser el centro de atención, levantarte tarde cada día, hablar demasiado del pasado. Si tienes problemas con las respuestas, pregúntate qué es lo que piensas en diversas situaciones de tu vida y observa en tu interior cómo piensas y reaccionas. También puedes mirarte a través de los ojos de otros. ¿Cómo te ven? ¿Cómo crees que actúas? Recuerda, rememora los aspectos de tu antiguo yo que no quieres seguir siendo. Ahora repasa y memoriza tu lista. Es una parte fundamental de la meditación. Tu objetivo es saber cómo piensas y actúas cuando sientes una emoción en particular. Eso te servirá para recordar quién no quieres seguir siendo y qué es lo que hacías para ser tan infeliz. Este paso te ayuda a percatarte de tu conducta inconsciente y de lo que te dices cuando estás pensando y sintiendo y pensando, para tener un mayor control en el estado de vigilia.
Dar este paso es ir progresando día tras día, es decir, si meditas cada día durante una semana centrándote en ello, seguramente descubrirás que sigues cambiando y perfeccionando tu lista. Es una buena señal. Cuando das este paso, entras en el sistema operativo de los programas del ordenador del subconsciente y te detienes a examinarlos y al final llegas a conocer tan bien estas cogniciones que impides que surjan. Eliminas las conexiones sinápticas de las que está hecho tu antiguo yo. Y como allí donde se ha formado una conexión neurológica hay un recuerdo, lo que estás haciendo es desmantelar el recuerdo de tu antiguo yo. A lo largo de la siguiente semana, continúa repasando la lista una y otra vez para conocer incluso mejor si cabe quién no quieres seguir siendo. Si memorizas estos aspectos de tu antiguo yo, tu mente se distanciará más todavía de él. Cuando conozcas a la perfección tus pensamientos y reacciones habituales y automáticas, ya no te pasarán nunca más desapercibidos y los preverás antes de que aparezcan. Es cuando eres libre. Recuerda que en este paso tu objetivo es ser consciente. A estas alturas ya sabes cómo funciona. Lee el paso 6, en este caso escucha el paso 6 y escribe lo que quieras. En cuanto lo hagas, ya estarás preparada o preparado para las meditaciones de la tercera semana. Paso 6. Redirige. Las herramientas de redirigir te permiten evitar la conducta inconsciente al dejar de activar tus antiguos programas y cambiar biológicamente, desactivas y desconectas células nerviosas. También dejas de enviar las mismas señales a los mismos genes. Si la idea de recuperar el control te ha costado, este paso te permite de una forma más consciente y racional recuperar el control para eliminar el hábito de ser el mismo de siempre. Cuando te vuelves un experto en redirigir, construyes una base sólida en la que crear tu nuevo yo y mejor yo. Redirige, juega a decir, cambia. Durante las meditaciones de esta semana, recuerda alguna de las situaciones que se te ocurrieron en el paso anterior y mientras las visualizas o observas, di en voz alta, cambia. Es así de sencillo. Imagínate una situación en la que estés pensando y sintiendo algo en concreto sin darte cuenta. Di, cambia. Imagínate un escenario con una persona, por ejemplo, o un objeto donde podrías volver a caer fácilmente en una antigua pauta de conducta. Di, cambia. Imagínate en una situación de tu vida donde haya una buena razón para no estar a la altura de tu yo ideal. Di, cambia. La voz con más autoridad en tu cabeza. Después de recordarte a ti mismo que debes estar atento a lo largo del día, tal como has aprendido a hacer en el paso anterior, ahora puedes usar una herramienta para cambiar en este preciso instante. Cuando en la vida real te descubras teniendo un pensamiento limitador o una conducta limitadora, di en voz alta, cambia. Con el tiempo, tu propia voz se convertirá en una nueva voz en tu cabeza y en la que cuente con más autoridad. Se convertirá en la voz de redirigir. A medida que interrumpes el antiguo programa automático una y otra vez, las conexiones entre las redes neuronales de las que está hecha tu personalidad se van debilitando. En el estado de vigilia deshaces los circuitos vinculados a tu antiguo yo. Al mismo tiempo, ya no le estás enviando epigenéticamente las mismas señales a los mismos genes. Es otro paso para ser más consciente. Aprendes a controlarte. Cuando consigues controlar la reacción emocional de ponerte nervioso al ver algo o a alguien de tu vida, estás eligiendo no volver a caer en tu antiguo yo que piensa y actúa de una forma tan limitada. De igual modo, a medida que controlas más los pensamientos provocados por algún recuerdo o asociación relacionado con algún estímulo del entorno, te alejas del destino previsible en el que tienes los mismos pensamientos y realizas las mismas acciones que crean la misma realidad. Instalar en tu mente una nota para refrescarte la memoria.
A medida que eres consciente en tu vida, rediriges tus pensamientos y sentimientos de siempre y reconoces los estados del ser inconscientes. Dejas de consumir una valiosa energía. Cuando vives en un estado de supervivencia, le estás señalando al cuerpo que es una situación de emergencia al destruir la homeostasis y movilizar un montón de energía. Estas emociones y pensamientos representan una energía de baja frecuencia que el cuerpo consume. Por eso, cuando eres consciente de ellos y los cambias antes de que afecten al cuerpo, es que los adviertes o rediriges, estás conservando una energía vital muy valiosa que te servirá para crear una vida nueva. Recuerdos asociativos provocan respuestas automáticas. Como ser consciente es crucial para crear una nueva vida, es importante comprender cómo los recuerdos asociativos han hecho que te costara tanto serlo en el pasado y que aprender a redirigirlos te ayudará a desprenderte de tu antiguo yo. Antes he hablado del experimento del condicionamiento clásico de los perros de Pavlov, que ilustra a la perfección por qué nos cuesta tanto cambiar. La acción de los perros en el experimento, aprender a salivar en respuesta a la campanilla, es un ejemplo de una respuesta condicionada basada en un recuerdo asociativo. Tus recuerdos asociativos residen en el subconsciente. Se van formando con el tiempo cuando la repetida exposición a una situación exterior produce una respuesta interior automática en el cuerpo, que provoca a su vez una conducta automática. A medida que uno o dos de nuestros sentidos responden al mismo estímulo, el cuerpo reacciona sin que apenas lo advirtamos. Se activa con un simple pensamiento o recuerdo. De igual modo, vivimos dejándonos llevar por muchos recuerdos asociativos similares provocados por numerosas identificaciones conocidas derivadas de nuestro entorno. Por ejemplo, si ves a alguien al que conoces bien, lo más probable es que respondas automáticamente sin darte cuenta. Al ver a esta persona surge un recuerdo asociado de una experiencia pasada conectada a alguna emoción que provoca entonces una conducta automática. La química de tu cuerpo cambia en el momento en que piensas en él o ella, basándote en el recuerdo del pasado. En tu subconsciente se activa el programa del condicionamiento repetido que has memorizado sobre esta persona, y como los perros de Pavlov, al cabo de unos momentos ya estás respondiendo fisiológicamente sin darte cuenta. El cuerpo coge el volante y empieza a dirigirte subconscientemente basándose en algún recuerdo del pasado. Ahora es el cuerpo el que tiene el control, ya no viajas en el asiento del conductor porque tu cuerpo, mente, subconsciente te está controlando. ¿Cuáles son los estímulos que hacen que esto te ocurra tan deprisa? Puede ser cualquier cosa del mundo exterior o todo lo que hay en él. Su origen es tu relación con el entorno, es tu vida, que está conectada con todas las personas y cosas con las que te has encontrado en distintos momentos y lugares. Por eso, cuando intentamos cambiar, nos cuesta tanto ser conscientes. Vemos a una persona, oímos una canción, visitamos un lugar, recordamos una experiencia y nuestro cuerpo empieza en el acto a activarse por un recuerdo del pasado y el pensamiento asociado sobre cómo nos identificamos con alguien o con algo activa una cascada de reacciones inconscientes que nos hace volver a la personalidad de nuestro antiguo yo. Pensamos, actuamos y sentimos de maneras previsibles, automáticas y memorizadas. Nos volvemos a identificar con nuestro entorno conocido del pasado a nivel subconsciente y esto a su vez nos hace volver a nuestro antiguo yo que vive en el pasado. Pero Pavlov siguió tocando la campanilla sin recompensar a los perros con comida y con el tiempo la respuesta automática canina fue disminuyendo porque los animales ya no seguían haciendo las mismas asociaciones. Podría decirse que la repetida exposición de los perros a la campanilla sin la comida hizo que su respuesta neuroemocional disminuyera. Dejaron de salivar porque la campanilla se convirtió en un sonido sin el recuerdo asociativo. Adviértelo antes de que se te pase por alto.
Mientras te imaginas una serie de situaciones en las que dejas de ser tu antiguo yo emocionalmente, al irte exponiendo una y otra vez al mismo estímulo mentalmente, con el tiempo tu respuesta emocional a esta situación va disminuyendo. Y a medida que lo vas haciendo y que observas cómo respondías de manera automática, te vuelves en tu vida lo bastante consciente como para descubrir cuando no lo estás haciendo. Y con el tiempo, todas esas asociaciones que activaban los antiguos programas se volverán como la experiencia de los perros oyendo la campanilla sin recibir la comida. Fisiológicamente ya no condicionarás a tu yo neuroquímico con la reacción visceral que sentías al ver a una persona o un objeto en particular. Pensar en una persona que te irrita o en la relación con tu ex ya no te produce la misma reacción automática porque al estar atento la has previsto las suficientes veces como para controlarla. A medida que abandonas la adicción a la emoción, la respuesta automática deja de darse. En este paso es la atención que pones en la vida cotidiana la que te liberará de la emoción asociada o del proceso mental. La mayor parte del tiempo, estas reacciones automáticas se te pasan por alto porque estás demasiado ocupado siendo tu antiguo yo. Es importante racionalizarlo más allá del barómetro de tus sentimientos para comprender que estas emociones de supervivencia son perjudiciales para tus células al pulsar los mismos botones genéticos y hacerte perder la salud, lo cual hace que nos preguntemos, ¿tener estos sentimientos, conductas o actitudes es quererme a mí mismo? Después de decir cambia, me gustaría que dijeras esto no es bueno para mí. Las recompensas de estar sano, feliz y libre son mucho más importantes que estar atrapado en alguna pauta autodestructiva. No quiero enviar emocionalmente las mismas señales a los mismos genes y afectar de un modo tan negativo a mi cuerpo. No vale la pena. Tercera semana. Meditación guiada. Desmantela el recuerdo de tu antiguo yo. Durante las meditaciones de la tercera semana, añadirás a los pasos anteriores el paso 5. Observa y recuerda y luego el paso 6. Redirige para hacer los 6. Los pasos 5 y 6 acabarán fundiéndose en uno, cuando a lo largo del día surjan los pensamientos y sentimientos que te limitan. Obsérvalos y di en voz alta automáticamente cambia. O escúchalo en tu cabeza como la voz con más autoridad, en lugar de las otras de siempre. En cuanto lo consigas, estarás preparado para el proceso de la creación. Paso 1. Empieza haciendo la inducción como siempre. Paso 2 al 5. Después de reconocer, admitir, declarar y entregarte, es hora de seguir intentando advertir los pensamientos y acciones que se te pasan por alto. Observa a tu antiguo yo hasta conocer al dedillo los programas que lo sostienen. Paso 6. Mientras estás observando en la meditación tu antiguo yo, elige varios escenarios de tu vida y di en voz alta, cambia.